bendiciones a toda nuestra gente linda. Yo soy tu hermana y amiga Nancy Amancio y tú estás conectado con tu programa de Mujer a Mujer. En semanas anteriores hemos estado compartiendo enseñanzas de la intercesión porque queremos levantar un poderoso ejército a nivel internacional, a nivel mundial, de hombres y mujeres jóvenes que también se activen en lo que es la intercesión, porque hacen falta intercesores, hombres y mujeres que se posicionen a provocar que lo que Dios estableció en el cielo se manifieste aquí en la tierra. En todas las enseñanzas queremos que tú aprendas poco a poco, no queremos darte todo junto, no queremos darte en una sola enseñanza 1000 informaciones, queremos ir paso a paso, porque la idea es que tú aprendas a descubrir el mundo espiritual que te está rodeando, cuál es la intensidad con la que estás siendo bombardeado en este tiempo, en tu vida, en tu matrimonio, en tu llamado, ministerio, en tu ciudad, en tu iglesia, en cualquier área donde se esté dando esa manifestación, que son muchas veces totalmente con la intención de destruirnos. La palabra del Señor la hemos estado leyendo en las semanas anteriores. Hablábamos de que en el libro de Mateo, capítulo 6, donde dice, en Mateo 11, donde dice: el reino de los cielos sufre un violento ataque y solo los violentos, los valientes lo pueden arrebatar. Ok, la pregunta es, ¿realmente puede un creyente hacer guerra espiritual? ¿Realmente tienes poder? ¿Ha venido a tu vida la inquietud, la duda de que tú tienes poder, que tú estás capacitado para hacer guerra espiritual? ¿Qué pasos tienes que dar para que esa guerra espiritual sea efectiva? ¿Qué cosas hace que te pueden llevar a una derrota y a una vergüenza y a un oprobio? Pero ¿qué cosas podremos hacer para que todo te salga bien, nos salga bien y seamos más que vencedores y tengamos victorias completas, absolutas y permanentes? Porque a veces tenemos victorias, pero muy cortito el plazo. Entonces necesitamos vivir una vida de victoria. Porque aunque estamos en los tiempos finales, Cristo viene, las señales están cumpliéndose más que nunca. Hay un ataque violento del reino de las tinieblas, la maldad se ha multiplicado. Pero dentro de esa maldad y todas aquellas cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, la gloriosa iglesia de Jesucristo, o sea, nosotros tenemos que vivir en victoria. Nosotros tenemos que empezar a ver las cosas que jamás vimos en nuestra vida, a nivel espiritual, emocional, familiar, financiera, a nivel de iglesia, a nivel de ciudad. El poder de Dios se quiere manifestar, pero es a través de los intercesores. La carga que Dios me ha puesto es convocar, activar, despertar a los valientes. Hoy con esta enseñanza que está basada en el libro de Efesios capítulo 6, la vamos a leer en el verso 10 en adelante, cuando dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Ya luego vamos a hablar de la armadura, vamos a hablar de todo aquello, de quién es un principado, potestades, pero en este momento no es el tema. El tema es, ¿realmente estoy haciendo guerra espiritual de la forma correcta? ¿Estoy quedándome pasiva? ¿Estoy viendo la mano de Dios operando a favor de mi vida? ¿Estoy discerniendo cuando es un pecado mío personal, una mala decisión, una irresponsabilidad lo que estoy viviendo? Porque, vuelvo y repito, a veces nosotros los cristianos tenemos la actitud de irnos a los puntos extremos. A veces no creemos en la guerra espiritual, no entendemos que hay un enemigo vencido, pero que está ahí. Entendemos que ya Cristo murió por nosotros y que ya todo está hecho, y sí está hecho. Ahora tenemos que entrar al terreno y tomarlo, pero hay que reconocer que hemos vivido muchos años en ignorancia completamente y eso nos puso en desventaja y el enemigo ganó terreno. Ahora hay que atravesar esa zona de conflicto para ir a poseer lo que ya se nos fue entregado por medio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Cristo, a través de su muerte en la cruz, derrotó la enfermedad, derrotó los demonios, derrotó al diablo, derrotó el pecado. Pero nosotros, si es así, y así es,
¿Por qué entonces vivimos enfermos y por qué vivimos a veces en pecado del cual no podemos salirnos? ¿Por qué vivimos en derrota y en fracaso? Si Cristo nos ha hecho más que vencedores, o sea, significa que algo no estamos haciendo. Que algo estamos haciéndolo, pero de la forma incorrecta. Queremos, bajo la humildad de Cristo Jesús y con lo poquito que Dios nos ha ido entregando y dándonos a conocer, compartirlo contigo para que tú también puedas disfrutar de todas aquellas cosas que Dios tiene para ti. ¿Puedes tú tener victoria? ¿Cuáles son las armas que tú necesitas para vencer? Ese sería otro tema. ¿Puedes percibir cuál clase de lucha tú estás enfrentando, mujer? Porque le estoy hablando ahora mismo a mujeres poderosas que siempre nos siguen, que están apegadas, que dicen yo voy a estar ahí para aprender un poco más de la intercesión. Pero tú puedes discernir el tipo de batalla que tú estás enfrentando. Hablaba de los extremos. Hay quienes creen que no hay guerra, que no hay tal guerra. Y hay otros que todo se lo achacan al diablo. Todos dicen es Satanás. Y muchas veces no es Satanás. Muchas veces no son sus demonios, son nuestras irresponsabilidades. Por ejemplo, estás hoy teniendo unos hijos. Voy a hablar a las madres, pues yo soy madre también. Por ejemplo, tú tienes hoy unos hijos rebeldes que no escuchan consejo, que no hay forma de hablarle, ellos se creen mayores a ti, te insultan. He escuchado mujeres que dicen mi hijo me pega. Digo yo, no, eso es mentira, no debe existir eso. O sea, no puede ser verdad, pero es verdad. Ok, es violencia, no es de Dios. Quien lo impulsa no es Dios. Pero ¿no será irresponsabilidad de nosotros como madres que en el momento de criarlo no le enseñamos valores y principios? Hello. Entonces, a veces nosotros solamente queremos satanizarlo todo. Queremos decir, ay, el diablo se metió, ahí está el hijo mío sano por el diablo. Bueno, pero verdaderamente cuando tú analizas, te das cuenta que hubo una irresponsabilidad en el hogar donde no se le enseñó costumbres, no se le enseñó límites, no se le dijo no se le puso un alto al muchacho y él creyó que todo el mundo era suyo, él creyó que no tenía limitaciones, él siempre creyó que él te gobernaba a ti, que la hija de él era tú, no él el hijo. Entonces, no hubo una enseñanza y eso hay que decirlo y aceptarlo como tal, ser lo suficientemente humilde para decir, wow, yo fui irresponsable. Y esto que estoy viviendo es por una irresponsabilidad en el momento de criar, en el momento de enseñar, porque quizás solamente le enseñaste insultos, nunca le enseñaste un gracias, un por favor. Solamente cuando hablabas con él era para herirlo, para maltratarlo. Entonces, hoy el muchacho responde así, habla así porque fuimos irresponsables en el momento de criarlo, que eso fue el idioma que ellos aprendieron. Ahora, ¿qué puedo hacer cuando esto está sucediendo? ¿Resignarme? Bueno, ¿y qué puedo hacer? Así va a ser mi vida. No, tú puedes hacer algo. Empezar por arrepentimiento. Siempre me vas a escuchar diciéndote que hay que entrar en arrepentimiento. Padre, perdóname, porque cuando yo estaba criando a mis hijos, yo no tenía conocimiento de ti. Y aún tenía, no lo usé. No usé ese conocimiento de tu palabra para criar a mis hijos. No leí el libro de los proverbios, cuando dice, corrige al niño y te amará. Que la vara está hecha para el lomo del necio, para el muchacho que se porta mal. Que lo instruya y para que ellos no se aparten del camino que le estoy instruyendo. Entonces, tenía la palabra, tenía el conocimiento, pero no lo apliqué. Ahora, Padre, yo te pido que me perdones y que perdone el pecado, porque como madre, como padre, fuiste irresponsable y se puede decir así, un pecado de irresponsabilidad. Entonces, cuando tú entras en ese tiempo de humillación y de perdón ante el Señor, e incluso pedirle perdón al muchacho, hijo, perdóname porque como madre no te enseñé lo correcto, te enseñé de la forma extraviada, te enseñé algo torcido, te enseñé algo que no era lo correcto, fue algo desvirtuado, retorcido y por eso hoy estamos viviendo esta situación, pero hijo, yo te pido perdón. Hay que tener suficiente humildad. Porque hay muchos que dicen, yo a mi hijo no le pido perdón porque yo aquí la madre soy yo, el padre aquí soy yo. Y a muchas veces tenemos que pedirle perdón a nuestros hijos por cosas que hoy suceden que fueron responsabilidades de nosotros. Entonces, luego que ya tú entras en ese tiempo ante la presencia del Señor en humillación, entonces tú puedes pelear contra ese espíritu que igual se queda, dice aquí estoy, y aquí está este espíritu de violencia, aquí estoy y te voy a violentar. Entonces tú tienes que decir alto, ya a mí me perdonaron, ya yo reconocí que lo hice mal, la sangre de Cristo limpió, borró mi falta, por lo tanto ahora yo tomo autoridad sobre esta situación que estoy viviendo. Pedir al Espíritu Santo de Dios que entre y gobierne tu vida, que entre y gobierne tu casa. Y estoy hablando de una
de la línea de lo que es ser madre, pero hay muchas batallas. Hay gente que tiene batallas mentales, gente que escuchan voces, que le dicen cosas. Hemos escuchado mucha gente que dicen, no, es que yo oí una voz que me decía, mátalo. Que oí una voz que me decía, tírate del puente, mátate, ahógate, envenénate. O sea, escuchan voces y eso es una batalla mental. Batallas que cuando tú entras a buscar presencia de parte de Dios y comienzas a entrar en intimidad con el Espíritu Santo y a preguntarle, Señor, ¿por qué yo estoy viviendo esto? Porque no es hacer guerra por hacer guerra. Primeramente hay que hacer como un análisis del territorio, del terreno donde vas a pelear. Cuando se va a hacer guerra espiritual debe haber un análisis. Ok, esto es lo que yo estoy viviendo. Esto no es de parte de Dios. Pero ¿cómo empezó? Hello, hay que ir para atrás. Hay que hacer un análisis del terreno. Ver qué es, dónde empezó, cuál fue la vía, cuál es la raíz, dónde empezó, qué le dio entrada, cuál fue la puerta por donde entró el ataque, que hoy se ha magnificado, que hoy se ha hecho grande, que hoy se ha hecho un monstruo. Debe haber un análisis, debe haber una escudriñar qué fue, en qué momento. Que tengo problemas en mi matrimonio. Bueno, todos tenemos y hasta a veces bonito es tener su poquito de problemas. O sea, tú sabes, tener su poquito de cosas con el esposo. Hasta medio divertido es, a veces bien utilizado. Pero hay hogares que es un infierno. Entonces, cuando tú miras, ustedes fueron novios, ustedes se respetaban, ustedes se amaban, ustedes vivían hablando, ustedes se necesitaban, ustedes se mandaban mensajitos de amor. La noche era corta para hablar por teléfono, cuando se juntaban y se veían, no se querían, parecían chicle, no se querían despegar uno del otro. Entonces, y hoy parecen enemigos, hoy se odian a muerte. Hoy tú cuando hablas, habla veneno y cuando te responden es puro veneno. Entonces, tú preguntas, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo va a intervenir Dios en ese asunto? Vete atrás, vuelvo a lo mismo, porque vamos a hacer guerra espiritual. Vamos a hacer guerra. Pero vete atrás. ¿Cuándo fue que se dañó? ¿En qué momento se envenenó el asunto? ¿En qué momento se contaminó la relación? ¿Qué brecha le abrieron? ¿Por dónde empezó? ¿Qué? ¿Una mentira? ¿Que te habló mentira? ¿Tú hablaste mentira? ¿Qué? Empezó la desconfianza, empezaron los celos, las inseguridades, la infidelidad, el maltrato, la falta de respeto, el abuso. En algún lado empezó esto. Entonces, para que tú puedas tener victoria, en tu vida espiritual, en tu vida familiar, en tu vida emocional, tenemos que ir a la raíz. ¿Dónde empezó? No, que yo tengo unos ataques mentales y que yo a veces escucho voces y que por las noches veo monstruos que me persiguen, que tengo pesadillas. Entonces de repente nos damos cuenta que fue en la niñez, que hubo un abuso, que hubo un manoseo, que alguien te tocó, que alguien casi te viola, que te sentía acosado, que hubo un abandono, que hubo una violación, que hubo algo, alguna palabra. Entonces, el asunto es porque vamos a tener victoria a través de la guerra espiritual. Pero no vamos a estar dando golpes al aire, porque no es hacer guerra y tirar puños acá y puños para el otro lado. Tenemos que ver cómo se llama mi enemigo. Si mi enemigo es alto, entonces yo tiraré golpes hacia arriba. Pero si mi enemigo es a mi altura, voy a tirar golpes a mi altura. Si es más bajo, voy a golpear hacia abajo. Pero yo necesito identificar a mi gigante. Yo necesito conocer su terreno. Necesito conocer su modus operandi. Necesito conocer cómo se manifiesta, cómo se mueve, cuáles son sus estrategias. ¿Cómo encuentro eso? Bueno, yo voy a imaginar que es, no sé, un amigo mío me contó. No, es en la presencia de Dios. Revestidos, dice Pablo hablando. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo tú te vas a fortalecer? ¿Cómo tú te vas a hacer una mujer victoriosa? ¿Cómo te vas a convertir en una mujer de poder, de autoridad? Una mujer, aleluya, que sabe decirle al diablo, hasta aquí llegaste. Que pueda identificar, esto no es el diablo, fui yo que aquí cometí el error, esto es responsabilidad mía, esto fue por mi cuenta, esto que hoy está sucediendo, yo soy la responsable, yo soy la que dio motivo a que esto suceda. O sea, ser suficientemente honesta. Esa fortaleza tú la vas a encontrar a través de estar en la presencia de Dios, en ayuno, en oración, en búsqueda. Eso no es porque tú lo digas, no, porque la Biblia lo dice, pero tú tienes que entrar a esta dimensión.
vestido de la armadura de Dios. No es tu armadura, no es tu estrategia. Hay muchos haciendo guerra espiritual con sus propias estrategias. Hay muchos que se inventan sus propios cuentos, se inventan, no, que aquel lo hizo así, déjame hacerlo yo. No siempre tu ataque es el mismo de aquel, aunque se parezca, en algo Dios va a variar. Porque aunque Dios no cambia, aunque el Señor no tiene sombra de variación, Él está en constante movimiento y sus estrategias pueden cambiar de un momento a otro. A veces el Señor me dice simplemente, calla y espera en mí. Me lo ha dicho. Me dice, cálmate, vamos, respira. Yo recuerdo una vez que estábamos acostados, habíamos llegado de una ciudad, estábamos ministrando, llegamos, nos acostamos, estábamos aquí en nuestro país. Y por la ventana a medianoche un amigo de mi esposo toca y lo llama Ramón. Y mi esposo le responde. Tan pronto él ve que siente que mi esposo ya está despierto, que le respondió, le dice, corre, dame la llave de tu carro, que mi esposa se muere. Mi esposo le pasó la llave, él comienza a ponerse ropa para acompañar a su amigo para salir para el hospital. A lo que el señor que llegó le saca, enciende el carro y lo saca de la marquesina del estacionamiento, todo aquello. Cuando mi esposo se va con su amigo, que yo cerré la puerta, comenzó y entró a mi vida un miedo como nunca en mi vida yo había vivido en aquella época. Fue un temor que me paralizaba. Mis rodillas se oían como, ¿cómo se llama esto? Que sonaba, parecía que una con otra chocaban. Y yo caminaba con el temor de que ahí detrás de mí, exactamente detrás de mí había alguien. Y yo caminé a mi habitación, cerré la puerta de la casa, pero caminé a la habitación, pero yo caminé, uy, y yo temblaba. Y cuando quise tirarme de rodilla para orar, apagué la luz de la habitación, me quise tirar de rodillas, comenzaron a pellizcarme con algo muy filoso mis pies y yo empecé a temblar. Ya no tenía control de mí, ya yo no sabía qué pedir, cómo pedir, yo no sabía decir ni el nombre de Jesús. Y lo que hice fue al desal de rodillas, que di un salto y me tiré a la cama y como caí, mal caída, o sea, me caí incómoda, con una posición de mi cuerpo completamente incómoda. Y comencé a temblar y mis pies se sobaban uno con otro y yo temblaba, yo parecía que convulsionaba, yo no podía abrir mis ojos estaban apretados hasta el punto de dolerme, mis dientes estaban apretados, comencé a sudar y yo creo que esa noche yo fácilmente, si el Señor no hacía una intervención en mi vida, yo iba a morir. Y yo sentí que el Espíritu Santo, el precioso Espíritu, el glorioso Espíritu Santo, entró a la habitación como en forma de una persona y se sentó a orillas de la cama y tocó mi lomo y me decía, vamos, respira, cálmate, vamos, respira. Y yo temblaba y no podía abrir los ojos, no podía nada. Y cuando él me decía, vamos, es que tienes que relajarte, óyeme, es que tienes que relajarte, tienes que respirar, controlar la respiración. Y yo estaba asfixiándome, yo me estaba muriendo. Y me decía, vamos, respira, cálmate. Y después me decía, trata de abrir los ojos. Yo quería abrirlo, no lo abría. Y lo quería abrir, no lo abría. De repente, cuando él supo que me calmé, me dijo, ahora ordena las palabras y díselas. Aleluya. Porque yo quería orar, decir, en el nombre de Jesús, espíritu de miedo, te reprendo. Porque yo sentía más que miedo, era como un espíritu de muerte que llegó a la casa. Pareciera que un espíritu aprovechó las circunstancias y entró. Y me dijo, ahora, después que el Espíritu Santo me calmó, me dice, ahora ordena las palabras y díselas. Entonces le dije, ahora en el nombre de Jesucristo, espíritu de miedo, de terror y de horror, te ordeno que me sueltes ahora. Aleluya. Se lo repetí como 2 o 3 veces. La primera vez lo dije tímidamente, en voz baja. La segunda un poco más alto y más firme. La tercera con la voz bien fuerte, en voz alta, un tono firme. Le ordené al espíritu de miedo, de horror y de terror que me soltara. Fue una guerra espiritual cortita. No tuve que hacer muchas cosas, pero fui instruida en ese momento por el Espíritu Santo. No vas a ser en tu fuerza que vas a vencer. No podrás hacer guerra espiritual por antojos. No podrás estar haciendo guerra espiritual a lo loco. Entiéndase que no sabes ni con quién peleas. Necesitas buscar el terreno, investigar qué es lo que pasa y conocer cómo se llama contra qué tú estás peleando.
Porque uno de los errores que yo estoy seguro que el diablo se burla de la iglesia de Jesucristo, o dice, mira reprendiendo un espíritu y ese no es. Porque estamos reprendiendo a veces y guerreando con una cosa que no es. Y a veces estamos tirando puño para acá y el diablo está a los lados. El espíritu con el cual peleamos está a los lados. Y no lo sabemos. Entonces, la idea no es hacer guerra por hacer guerra espiritual. Es hacerla y hacerla bien. Instruida por el Espíritu Santo. Reforzándote en el poder de la fuerza que viene de Jesucristo. Aleluya. Que es que te vista de toda la armadura de Dios. Que tú estés revestida, que tú tengas un blindaje espiritual, el cual el diablo no pueda atravesar. ¿Por qué? Porque tú estás sumergido en la presencia del Espíritu Santo. No puede alguien hacer guerra espiritual caminando en la carne. No puede alguien estar haciendo guerra espiritual en pecado. No puede alguien estar haciendo guerra espiritual en desobediencia. No puede, porque vas a fracasar. Gente con brechas abiertas, haciendo guerra espiritual. Diablo, te ato, te reprendo, y ahora mismo, en el nombre de Jesús. Y en pleito con el marido. Yo cuando pasan esas cosas, primero yo voy y trato de reconciliarme. Cuando han habido situaciones, porque las hay, estamos en un mundo real. Esta que te está hablando es de carne y hueso. Todos los grandes ministerios que tuve por ahí son de carne y hueso. Y si están casados, tienen mujer, tienen marido, tienen una vida. Y en esa vida hay realidades. Pero tú no puedes, porque tú tienes un llamado a un ministerio, creer que tu vida es impecable. Hay batallas, tenemos batallas, pero tenemos que aprender a lidiar. ¿Quieres tener victoria? Vas a tener primeramente que aprender a identificar el territorio en el cual estás parado. ¿Qué tipo de enemigo, qué tipo de gigante, cuáles son los ataques que tú estás enfrentando para que puedas pelear de la forma correcta? Queremos levantar un ejército de mujeres y hombres poderosos, llenos del Espíritu Santo, con el conocimiento de la palabra. No tienes lucha con carne y sangre. Tu pleito, tus batallas, tus guerras, no es con el marido, no es con los hijos, no es con la esposa, no es en la iglesia, no es el liderazgo, no es el barrio, no es la ciudad, no es el gobierno. Es en el mundo espiritual que está ahí bombardeando completamente, activamente, con tal de destruirnos, para que no avancemos y para que no logremos la victoria que Jesucristo ya nos entregó. En el nombre poderoso de Jesús, vamos a orar en este momento, cerrando este tiempo. Oramos para que el Señor te dé la sabiduría, para que el Señor te dé el entendimiento, la revelación, para que el Señor te active el discernimiento. El radar espiritual se activa ahora, para que tú, cuando vayas a mirar tu territorio, a ver qué clase de terreno, en qué clase de terreno estás parada y qué clase de enemigos están dentro de ese territorio, que tú tengas suficiente afinado, esté muy afinado tu discernimiento, para que puedas ver qué clase de enemigo hay, qué armas debes usar, porque el Espíritu Santo de Dios te va a enseñar, te va a mostrar, te va a revelar, te va a instruir, porque Él es parte. Él es nuestro comandante en jefe. Él es quien nos da esta fuerza que dice la palabra. Nos vamos a fortalecer en el poder de su fuerza. Te fortaleces. El miedo se va de tu vida. La pasividad se va de tu vida. La ceguera espiritual que no te deja tener discernimiento se va en el nombre poderoso de Jesucristo. Porque tú vas a tener victoria. El Señor te va a revelar contra qué estás peleando. El Señor te va a revelar cómo se llama tu gigante. El Señor te va a revelar cuáles son las estrategias que tu gigante está utilizando para destruirte. Y también el Espíritu Santo te va a demostrar, te va a dar las estrategias, las reglas del combate. El Señor te la va a entregar para que tú entres a vivir en victoria, porque de eso se trata este poderoso evangelio, de tener victoria. Te bendigo, sigue conectado con tu programa de Mujer a Mujer. La próxima semana vamos a continuar con este tema de la guerra espiritual. Amén. Muchas bendiciones, suscríbete a nuestro canal y comparte con tus amigas.